Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo 8 de nuestro libro de texto y este capítulo habla de la judicialización de los derechos sociales en México. Es un tema muy bonito porque nos permite darnos cuenta de la situación que guarda el país para la observancia de los derechos humanos, los derechos sociales. Lo importante es que vamos a ver desde donde nacen la primera Corte Internacional hasta México en nuestros días. Entonces, la autora menciona que a partir del siglo XX se da un surgimiento de la importancia de los derechos sociales. Ella nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando nace el primer tribunal internacional, que es el tribunal que es muy famoso de Nuremberg. Este tribunal en Alemania nace debido a que, como ustedes deben de saber, durante la Segunda Guerra los alemanes violentaron los derechos de muchos pueblos, en particular del pueblo judío. Y aquí se pudo demostrar cómo a veces el poder ejecutivo y el poder legislativo se pueden unir o coludirse para realizar actos contrarios a la finalidad de los estados, que es la de proveer el bien común, de proveer a las personas de las necesidades eh, básicas para tener una vida digna y de que se utilicen leyes que permitan una sana convivencia y un buen desempeño de las personas dentro de las comunidades. Entonces, aquí se vio cómo hubo esta colusión entre el poder que era Hitler, el poder ejecutivo, y sus congresistas o su Congreso, que le permitía hacer leyes que violentaban los derechos de las personas católicas, de los homosexuales, de los judíos, de los polacos, en fin, de lo que ellos consideraban razas inferiores, y pues se hizo este genocidio increíble en donde se torturó y se maltrató y se murieron millones de seres humanos. Entonces, aquí se demostró que la única vía que permitía hacer valer los derechos humanos era el poder judicial, era el único poder que quedaba para que esto valiera. Y esto sucede, les digo, a partir de este tribunal de Nuremberg y de las leyes de Nuremberg. En México, bueno, esto, acuérdense, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y a partir de entonces se forma la ONU y se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en México se considera que el periodo donde se hicieron unas leyes y decretos antes de la Constitución de 1917, ya teníamos una Constitución de 1857, si se acuerdan. Y entonces hay un periodo previo a 1917, pero que está después de la Revolución o durante esta parte de la postguerra de 1910 a 1917, donde se empieza a marcar un conjunto, el nacimiento de un conjunto de leyes y decretos que van a venir a fortalecer los derechos sociales en México. Esta es pregunta de la tarea número 9. Vamos a ver ahorita algunas de las leyes y decretos que nacen en esta época y que vienen a ser los primeros indicios de la preocupación por observar los derechos sociales en México.
Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que con estas leyes se busca hacer un cambio de un sistema jurídico normativo individualista a un sistema social en donde ya se ve más el ayudar y proteger a los grupos sociales y donde se dan los mecanismos jurídicos que permiten defender estos derechos. Una de estas leyes es la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Se declaran nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías y comunidades, resultado del abuso de las autoridades en contra de la ley del 25 de junio de 1856. Esta ley le quitaba a las comunidades, a los ejidos, a las rancherías, pedazos de tierra, se los expropiaba para darle a los grandes hacendados los derechos sobre estas tierras. Con la ley agraria del 6 de enero de 1915 se da marcha atrás y se declaran nulas todas esas enajenaciones. Y algo que es muy importante de esta ley es que se establece también una Comisión Nacional Agraria, que es la que se encarga de restablecer o restituir la posesión de las tierras a sus propietarios originales. También tenemos el decreto sobre la explotación del petróleo. Esta es del 7 de enero de 1915. Este decreto se realiza ya que se empezó a ver cómo la explotación del petróleo, de los depósitos petroleros, estaban causando un gran problema ecológico al contaminar ríos y deforestar grandes ciudades, se perjudicaba la agricultura, a todas las zonas en donde se hacía la explotación del petróleo, y además se dio cuenta el gobierno de que los únicos que se beneficiaran eran las mismas empresas petroleras, porque la verdad es que a la nación ni al gobierno les quedaba nada de todo lo que se extraía, no era algo justo, ya que venían extranjeros, se llevaban el petróleo, causaban daño y no se restituía ni el daño, ni había ganancias o beneficios. Entonces, se hace este decreto en donde se empieza a obligar a las petroleras a cuidar los medios con los que hacían la explotación, a cuidar la ecología. Perdón. La verdad es que esto no generó tanto bien, pero bueno, al menos se legisló para esto. También tenemos el decreto por el que se facultó al Congreso para legislar en toda la República. Esto en materia laboral. Esta ley o este decreto nace el 29 de enero de 1915. Aquí tenemos un antecedente que Venustiano Carranza, en su carácter de presidente, de jefe del ejército constitucionalista y pues encargado del poder ejecutivo, él fue, acuérdense, el jefe revolucionario que quedó en el poder, se dio cuenta de que era importante restituir las garantías para los obreros y para los trabajadores, ya que durante mucho tiempo habían permanecido sin tocarse y tenían una historia en donde venía haciéndose una especie de esclavitud que pasaba de padres a hijos de los obreros con respecto a padres e hijos de los hacendados. Era una especie de esclavitud porque pues había deudas que tenían los trabajadores con los hacendados y no se podían ir de la hacienda, dejar de trabajar hasta que la terminaran de pagar, y cada semana incrementaba la deuda en vez de bajarla porque les pagaban con esas famosas tiendas de raya, les pagaban en especie, y entonces el trabajador, vamos a suponer que ganaba $1 a la semana, y cuando le pagaban le daban $2 según porque el mismo hacendado
le ponía el precio al arroz, al frijol que le entregaba al campesino, y no había otro lugar en donde pudieran comprar. Tenían que comprar en las tiendas de raya y además les pagaban con despensas a los precios que querían los hacendados o los patrones, de tal suerte que se hizo un decreto para que se pudiera legislar en base a tener salarios justos de acuerdo al trabajo que realizaras, y que tú ponías el precio. Y vamos a darnos cuenta también cómo también se hizo una ley que, bueno, aquí no quiero dejar de pasar que era importante que el, el espíritu de este decreto era que se observaran y se hicieran valer las garantías que estaban en el artículo cuarto y quinto y en el 32 de la Constitución de 1857, y también el artículo tercero de la Constitución que ahora tenemos, que es el de la educación. Y bueno, lo más básico que puede tener un hombre para tener un desarrollo sano, una vida plena, era lo que se trataba de salvaguardar al decir que el Congreso iba a legislar en todo el país, iba a tener la facultad para hacer una ley federal que salvaguardara estas garantías. Y bueno, tenemos junto con estos decretos, viene un decreto por el cual se eliminan estas tiendas de raya de las que yo les hablaba ahorita. Este decreto en realidad le viene a dar facultades a los municipios para que edifiquen lugares en donde pudieran atenderse las necesidades de las personas, como un palacio municipal en donde se pudieran ver los asuntos con respecto a la posesión de la tierra, permisos de construcción, en fin, pero también faculta al municipio para que tenga sus propios cementerios, para que haya mercados y la gente pudiera ir libremente a comprar a donde diera el mejor precio, donde ellos quisieran, y no tener que comprar en las tiendas de raya. Estos lugares, como los mercados, los edificios municipales y los cementerios, se iban a adquirir de terrenos que el gobierno iba a expropiar para estos fines, para que los municipios tuvieran espacios y la gente tuviera la opción y la libertad de ir a comprar a donde quisiera y de tener en donde poder enterrar a sus muertos y no tener que estar sometido a una familia o a un patrón. También se hizo el decreto en donde se confirmaba en todas las partes el decreto expedido por el general Álvaro Obregón, en donde se establecía un salario mínimo, porque les digo, antes de que hubiera un salario mínimo, el patrón era el que decidía cuánto le pagaba a un peón y a otro peón, a un trabajador y a otro, cuántas horas iban a trabajar en su rancho o en su hacienda. Y se cometían injusticias tremendas, porque además tenían que trabajar las mujeres y los niños. No se permitía que nadie que estuviera en el rancho después de 6, 7 años de edad estuviera sin trabajar, porque según el patrón a él le costaba, entonces todos tenían que trabajar para poder ganar su alimento, y se cometían muchas injusticias. Y también se hizo un decreto que restituye el carácter protector del juicio de amparo, que este fue del 28 de septiembre de 1915. Estas son las leyes preconstitucionales o carrancistas que menciona la autora y que les pido en la tarea número 9 que las mencionen, y en algunos de los casos, como la agraria y la del Congreso, las facultades del Congreso para legislar a nivel nacional en materia laboral, me las expliquen en qué consisten. También
la autora tiene otro punto, en el cual habla del problema de los derechos sociales. Y esto ustedes y yo lo hemos visto constantemente, cómo se da el problema de las violaciones todos los días de los derechos sociales y en general de los derechos humanos, y la poca o nula respuesta de la defensa que hacen las autoridades frente a las quejas que hay de las organizaciones sociales y de los mismos afectados. Nos vamos a dar cuenta al hacer al echar un vistazo de cómo se ha tenido que recurrir al llamado litigio estratégico, buscando que sea un juzgador, a través de las determinaciones y sentencias que emite, el que instaure un orden respecto a las directrices del cumplimiento de los derechos sociales. Es muy triste ver cómo tiene que ser el Poder Judicial el que emita determinaciones, o en este caso ya hay tesis en las que se busca definir los alcances de los derechos sociales, porque los legisladores no han tenido la capacidad de emitir leyes que así lo protejan, lo estipulen, lo expliquen. Y el Poder Ejecutivo tampoco ha mandado poner o ha mandado iniciativas de ley que hagan esto. Entonces, en México al menos es el Poder Judicial, por medio de este litigio. Vamos a encontrar aquí dos importantes problemas con respecto a este. Uno es lo que les decía, la incapacidad del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de consolidar un Estado de Derecho promotor de los derechos sociales, ¿ok? Y que tenga que ser el Poder Judicial quien busque a través de sus determinaciones establecerlos. Esto no es lo ideal. Lo ideal es que nuestro poder legislativo pudiera hacer normas, leyes y los mecanismos que hagan valer los derechos sociales y en general los derechos humanos. O bien que el poder ejecutivo, que cuando andan en campaña prometen que te van a dar mejor calidad de vida, que te van a ayudar a tener una mejor educación, que van a lograr construir vivienda para todas las personas, vivienda digna, y a la hora que llegan al poder no realizan las leyes, no hacen las iniciativas de ley para enviarlas al Congreso y que se puedan tener leyes y sobre todo los mecanismos para hacer valer los derechos sociales. Y tenemos, perdón, tenemos una clara deficiencia de estas leyes y estos mecanismos, y dice la autora, el problema es que tenga que ser a través de sentencias el Poder Judicial el que venga a determinar la existencia y hacer cumplir estos derechos sociales, ¿ok? Porque no es la función, no sería la función. Pero bueno, eso tenemos ahorita. Y tenemos que las decisiones judiciales en materias de derechos sociales están fundamentadas en el paradigma de la globalización de los derechos, ¿ok? Por lo que no resulta una verdadera tutela de los derechos humanos. Acuérdense que el Poder Judicial está emitiendo sentencias y criterios en base a los tratados internacionales que tiene México, porque México todavía tiene una gran carencia en cuestión de las normas que los defienden y observan. Entonces, el Poder Judicial se está basando en normas internacionales o en la firma de acuerdos con otros países, y lo ideal sería que estuvieran que se basaran sus criterios en las mismas leyes mexicanas, no en leyes internacionales. ¿Ok?
Dice nuestra autora que si se continúa de esta manera, no se va a poder realizar un verdadero país, un estado de derecho real, que lo que esto nos va llevando es a un estado fracasado porque no puede con la principal misión que tiene. Las autoridades, los poderes del Estado están quedando cortos al no poder cumplir las necesidades de la población. Pero debemos recordar también que todos los movimientos sociales en México siempre se dan bajo la promesa de mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población. Bajo estas circunstancias se creó la Constitución Mexicana de 1917, que hasta la fecha nos rige. ¿Ok? A esta constitución, Miguel de la Madrid, por ejemplo, la llamaba el constitucionalismo social porque ya se empezaba a hablar de los derechos sociales y se trataba de dar una tutela a los derechos individuales. Ese ha sido siempre el argumento que ha sostenido y enarbolado el gobierno, sobre todo el gobierno de los partidos, del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, siempre lo mencionaba como logros de la revolución. El que haya educación, el que haya un salario justo, el que haya un mínimo, un salario mínimo. Y la verdad es que la gente se creía toda esta historia y hasta hace pocos años es cuando nos venimos a dar cuenta que hay muchas injusticias. Y en México, por ejemplo, se paga un salario mínimo muchísimo más bajo que en otros países. Entonces ves cómo quisieron los gobiernos, pues ahí más o menos darle a tole con el dedo al pueblo para hacerle creer que están mejorando las condiciones de vida, cuando, por ejemplo, nos encontramos que un instituto como el Infonavit tiene primero, muchas trabas para darle el crédito al trabajador. Tiene que juntar no sé cuántos puntos, tener no sé cuánto tiempo trabajando, y ya que se le otorga el crédito, es para comprar casas que ahora se ha liberado un poco esto y se da la libertad de que la gente escoja su casa, pero en un principio se hacían colonias especiales de Infonavit en donde las casas eran pequeñitititas y los créditos eran carísimos, con un interés altísimo, más alto que el de los bancos que están ganando ya dinero. Entonces, pues ahí es donde uno se pregunta qué tanto realmente está el gobierno procurando el bienestar social, porque pues está ganando más que los bancos. El día de hoy, el interés del Infonavit es como del 11 o 12%, cuando un banco te ofrece un crédito hipotecario por el 7.5, casi la mitad de lo que te cobra el Infonavit. Entonces, aquí había y hay, sigue habiendo una incongruencia. Si el instituto se creó para que las personas que ganan poquito puedan tener una casa, comprar una casa, y resulta que le tienen que pagar más al gobierno de lo que pagarían en un banco, pues ¿dónde está el beneficio? Entonces, pero durante años, o bien nos vamos con las escuelas, o bien, si quieren ustedes, vean el tema de la salud pública, en donde deja mucho que desear un, un nosocomio, un hospital público de los servicios que te brindan, porque generalmente nos damos cuenta que no hay medicamentos, no hay camas suficientes, a lo mejor no hay higiene suficiente, en fin, no hay las instalaciones adecuadas. ¿Dónde está nuevamente este espíritu de salvaguardar los derechos del ciudadano si el gobierno realmente no puede cumplir con esta tarea por el motivo que ustedes quieran, que ahorita nos vamos a dar cuenta de algunos elementos que lo generan? Pero bueno, nos dice la autora que el desarrollo social en México
hoy en día no es nada halagüeño, pues seguimos viendo la desigualdad que existe entre las clases. Hay muy poquitos ricos y además nos damos cuenta que tenemos a los ricos, que es el hombre más rico del mundo, el tercero más rico del mundo, el quinto más rico del mundo. Fíjense de lo que estamos hablando. En un país, ¿cómo es posible que el hombre más rico del mundo viva en un país tercermundista y por qué no es una persona norteamericana o inglesa o alemana el más rico del mundo? Pues porque en aquellos países no se permite que un negocio tenga más del 30% de utilidad. Y en cambio aquí en México podemos ver monopolios como los que han pasado con la comunicación, de que es el caso del hombre más rico del mundo, en donde a él le cuesta un minuto de tiempo aire $1 y te lo venden 17 pesos, que es el 1700% de ganancia. Eso nada más pasa en México. México firmó en 1966 un pacto internacional de derechos económicos. Este pacto se puso oficialmente, entró en vigor en 1976, 10 años después. Hoy nos damos cuenta que después de más de 50 años no hemos sido capaces de realizar este pacto en México. No se ha podido cumplir al 100%. Hemos sido incapaces de hacerlo, a pesar de que se firmó y entró en vigor desde 1976. Pues ya 50 años después no se ha podido cumplir con las mínimas necesidades del ser humano, del ciudadano mexicano, y todavía nos vamos a encontrar que hay millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Y para esto el gobierno, los gobiernos, y ya vimos con Miguel de la Madrid, con López Portillo, con Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, Fox, Calderón, Peña Nieto, cómo todos los gobiernos han tenido políticas populistas, aleatorias, que el programa de solidaridad, que el programa, no sé, cada gobierno le pone su nombre a su proyecto y su programa, que es queriendo solventar o salvaguardar los derechos de la gente más pobre y ayudarles a salir adelante. Y vemos que no es cierto. La pobreza se ha ido incrementando en México y cada vez somos más los mexicanos pobres. De hecho, yo creo que la clase media ya está desapareciendo en México, ya nada más está empezando a haber pobres y ricos. Ya la clase media, aquella que alcanzaba a ahorrar, a ir de vacaciones, a comprar su coche, ya está desapareciendo y cada vez es más la gente que apenas gana lo suficiente para pagar su casa, sus servicios médicos, la educación de sus hijos y sin ningún lujo y sin poder ahorrar para una vejez mejor. Y bueno, ya vimos también que este nuevo sistema de retiro que creó el gobierno está siendo impráctico y no está siendo efectivo debido a que la inflación en México, el dinero que se genera, no está siendo lo suficiente para asegurarle a una persona que ahorra durante 40 años de trabajo un, un capital suficiente para vivir dignamente cuando se retira del trabajo. Nos menciona la autora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que para determinar la viabilidad de un derecho fundamental debe identificarse el contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿Qué es esto? Que aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesario para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten reales, que sea concreta y que efectivamente se protegen o sean protegidos. ¿Ok?
Si no podemos definir esta parte fundamental y realmente hacerlos valer y defenderlos y protegerlos, entonces no se está cumpliendo con el objetivo de la norma. Hay un principio, muchachos, que es el principio de progresividad, y esto es que de acuerdo a cómo nacen los derechos humanos, si ustedes recuerdan, han nacido después de guerras, después de revoluciones, todos los documentos que hablan y defienden los derechos humanos. Entonces, se llegó a la conclusión de que después de una guerra o de un momento bélico, de un momento difícil, era muy difícil que de un día para otro se pudieran otorgar todos los derechos y respetar y observar todos los derechos, sino que tiene que ir siendo paulatino, porque los países quedan devastados no nada más económicamente, también físicamente. Entonces se creó esta tesis del principio de progresividad en donde se habla que los derechos humanos van siendo progresivos, es decir, el gobierno poco a poco va observándolos y va procurándolos y va haciendo que se realicen en un país o en un estado, ¿ok? Pero, dice la autora, esto nos lleva a dos preguntas. ¿Cuánto tiempo es el suficiente para que un gobierno cumpla con el compromiso adquirido de colmar las necesidades de su población? Ojo, porque es muy subjetivo. Vemos pueblos como Alemania, que quedó totalmente devastado. Cuando Alemania empieza a perder la guerra, los países aliados se obsesionan y destruyen todas las ciudades alemanas, se vengan de una manera también que nadie habla de eso, pero Alemania fue totalmente destruida, fueron bombardeadas todas las ciudades, su infraestructura, la idea, obviamente, de los países aliados es que conforme fueran destruyendo las industrias, las fábricas, Alemania no iba a poder seguir produciendo tanques de guerra, bombas, balas, etcétera. Entonces, se dedican a destruir todas las construcciones que parecieran fábricas, que pudieran ser fábricas, los grandes monumentos, los grandes edificios de todas las ciudades alemanas. Y sin embargo, vemos que para 30 años después, para 1975, 1980, Alemania estaba totalmente reconstruida, y no nada más reconstruida, sino que tenía ciudades de super primer mundo. Es decir, tú te encuentras un Frankfurt o un Múnich en donde las ciudades tienen bandas eléctricas en las banquetas. Tú no caminas en la banqueta, te paras en la banda y en la calle están estas bandas como las que aquí hay en el aeropuerto para que no camines. Bueno, allá en las calles están estas bandas y tenemos, por ejemplo, que todas estas ciudades tienen un piso abajo de la calle. Del nivel de la calle hay un piso abajo en donde la ciudad tiene el metro, tiene tiendas, porque cuando hay mucha nieve no pueden andar arriba en la calle, pero ellos no paran su ritmo de vida y viven abajo de la tierra, un piso, y hay centros comerciales que tienen 4, 5, 6 pisos para abajo, y terminales de metro también tienen un sistema de metro que ya lo quisiera. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que un país como Alemania en 35 años pudo darle unas mejores condiciones de vida a su población, y un país como México, que no ha pasado ninguna guerra mundial o con otro país, ha tenido nada más las guerras internas, las revoluciones, en 200 años no ha podido darle la calidad de vida a sus ciudadanos. Otra cosa que eh, debemos de observar son las cosas que causan esta incompetencia del gobierno, porque
les digo, en México ya pasaron 200 años de la independencia, 100 años de la revolución, y todavía no podemos hablar de satisfacer las necesidades de millones de personas. Aunque el principio de progresividad fue incluido en la Constitución mexicana en 2011, junto con el término que ya hemos hablado de él, de los derechos humanos, en el artículo primero, el Poder Judicial Federal ha definido, esto es pregunta también de la tarea, el Poder Judicial Federal ha definido al principio de progresividad, déjenme corrijo aquí, el principio de progresividad como el compromiso de los estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas económicas, sociales y también sobre educación, ciencia y cultura. ¿Qué es esto? Eh, aquí se supone que el gobierno federal necesita que, de acuerdo a lo que él va logrando firmar con otros países y las leyes que él va generando dentro del propio Estado, poco a poco vayan cumpliendo con la observancia de los derechos sociales y los mecanismos, creando también mecanismos para hacerlos valer. Esta parte es muy importante que observemos cómo después de 200 años, bueno, el principio de progresividad así lo define el Poder Judicial Federal. Ellos tratan para poder juzgar de hacer una definición y poner los límites, ¿ok? Dice también el Poder Judicial, este principio no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización integral de tales derechos, ¿ok? Sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su completa realización en función de sus recursos materiales. Así, este principio exige que a medida que mejora el nivel o el desarrollo de un Estado, mejore el nivel del compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el principio de progresividad no se limitan los derechos sociales, sino que también abarca los derechos humanos. ¿Ok? Y este principio de progresividad es con del que surgen, ¿ok? Las obligaciones de carácter positivo y de carácter negativo. Porque recuerden que todo derecho genera una obligación. Aquí lo importante es que veamos nuevamente cómo es el Poder Judicial el que tiene que emitir un criterio, tiene que emitir una definición para poder juzgar posteriormente las acciones del gobierno y en donde nos damos cuenta que según la Suprema Corte de Justicia, si el gobierno tiene la obligación de ir mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos en la medida en que el mismo gobierno o el mismo país, el mismo estado va mejorando de acuerdo a los tratados que firma, a los logros que va teniendo, a la infraestructura que va realizando. Vamos a ver cuáles son estas obligaciones de carácter positivo y negativo. También esta es pregunta de la tarea 9. Dice la autora, las obligaciones positivas del principio de progresividad son, para el legislador,
que deberá ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos. Ojo, esto es importantísimo. El legislador tiene la obligación de hacer normas en donde se protejan los derechos humanos y tiene la obligación también para el que la aplica, quien aplica la norma, que son las autoridades legislativas, administrativas o jurisdiccionales. Estos tendrán que interpretar la norma sobre derechos humanos de la manera más amplia, siempre cumpliendo con el principio pro persona. ¿Por qué se dan estas dos obligaciones positivas? Porque si no se legisla y el legislador no genera, no produce, no decreta, realiza las normas jurídicas que observen, protejan estos derechos humanos, no hay derechos humanos, no tenemos esta positividad, esta existencia real en las leyes, en la Constitución, en los procesos de impartición de justicia. Y quien la aplica también tiene que verla, interpretarla en el sentido más amplio que pueda, precisamente para no violentar los derechos humanos. También se dan las obligaciones en sentido negativo. Esto en atención a la finalidad del principio de progresividad. El principio de progresividad, recordemos que la finalidad es que los derechos se van otorgando conforme el país va creciendo, conforme va teniendo las circunstancias, las posibilidades de procurar a su población estos derechos. En el sentido negativo, esta finalidad, nos dice la autora, el legislador no va a poder emitir leyes que limiten, restrinjan o eliminen los derechos humanos. Ojo, no, se le prohíbe, se le impide, no se permite, vamos, que un legislador genere una norma que contravenga los derechos humanos. Y esto está protegido por los tratados internacionales, que nuestra Constitución dice que los tratados internacionales que se firmen por el presidente de la República y sean avalados o aprobados por el Congreso serán la ley suprema. Y acuérdense que no se puede emitir ninguna ley que contravenga la ley suprema del país, que es la Constitución, en conjunto con los tratados internacionales firmados y aprobados. Y también otro de las obligaciones con sentido negativo es que el aplicador de la norma no podrá interpretarla en un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. Ya no se puede aplicar violando un derecho que ya existe, que ya está reconocido. Estas son las dos obligaciones en sentido negativo y las obligaciones en sentido positivo del principio de progresividad, según la autora de nuestro libro. Tenemos otro tema que ella nos comparte, y es la eficacia normativa de los derechos sociales. Tenemos que pensar, dice nuestra autora, que desde que se insertaron en las constituciones los derechos sociales, se han tropezado con el problema de la realización. Una cosa es que estén mencionados en la Constitución y otra cosa es que se respeten y se lleven a cabo en la vida diaria. Dice nuestra autora que se pueden dar muchas justificaciones, como la que los derechos sociales son de naturaleza progresiva y entonces no se han cumplido porque no hay las circunstancias, pero se van a ir cumpliendo. Así a veces las autoridades ponen ese pretexto. En algunos casos en las investigaciones decían las autoridades, bueno, es que nosotros
no podemos impartir justicia porque en México no tenemos la tecnología para ver si cuántos días tenía el cadáver o ese cadáver que se encontró, que acabamos de exhumar, no había o no hay la tecnología en México para saber cuánto tiempo tiene ahí enterrado, no tenemos esas pruebas. O recuerden cuando las pruebas genéticas eran costosísimas en México porque se tenían que mandar al extranjero y se hacían en Inglaterra o se hacían las pruebas en Estados Unidos y era muy caro y entonces las autoridades mexicanas pues no ponían como prueba estos laboratorios porque no tenían para pagarlo y entonces no se podía llevar a cabo. Pero solamente es una justificación. La verdad es que siempre hay maneras de respetar los derechos humanos y darle a la población su garantía de observancia de estos derechos y de la protección jurídica que todo mexicano, todo ciudadano merecemos. En fin, estos son los pretextos, como les decía, que dicen que son de naturaleza progresiva y que poco a poco se va a ir otorgando el derecho de las personas según las posibilidades del gobierno. También, dice la autora, puede decirse que los derechos sociales son normas de eficacia indirecta. Esto es, que necesitan la intervención de otra ley para hacerlos valer. Dice, es decir, que requieren la intervención normativa de una fuente subordinada para hacerla operativa, pues en aquellos solo se señalan los derechos sociales, por lo que se necesita la emisión de una norma secundaria en la que el legislador señale los mecanismos, circunstancias y medida en que se podrá acceder a los derechos, a estos derechos. Todas estas justificaciones, después de 100 años, desde 1917, nos permiten darnos cuenta de que aún se sigue esperando el respeto de los derechos sociales. Un ejemplo de ellos son el levantamiento zapatista que fue en 1994 o los acuerdos de San Andrés Larraiza en 1996, ¿ok? Que en este caso, dice la autora, se pretendía salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas que ni siquiera en la Constitución de 1917 se protegieron. El problema de la eficacia normativa no es algo nuevo. Dice Hans Kelsen que un orden jurídico como un todo y las normas jurídicas particulares que constituyen este orden jurídico se consideran válidas si son en todos los ámbitos obedecidas y aplicadas, o sea, si tienen eficacia. Esta es pregunta de la tarea 9 también. Y de esta forma, las características de la normativa bilateralidad solo se puede cumplir si la autoridad cumple con la obligación de vigilar la observancia de la norma y en aplicar las normas a sus destinatarios y, por su parte, el destinatario de la norma cumple con lo mandado por la misma. De tal suerte que la validez significa que la ley debe de ser obedecida y aplicada. Y la eficacia quiere decir que la ley es, en verdad, obedecida y aplicada. Entonces, esta es otra pregunta. ¿Cómo define la validez y la eficacia de la norma Kelsen? ¿Ok? La validez es que debe de ser obedecida cualquier ley y debe de ser aplicada. Pero la eficacia significa que en verdad sea obedecida y aplicada. Eh, eh, Aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que Habermas también habla de una validez normativa social o fáctica. Ya
lo vimos en capítulos anteriores, y habla de la legitimidad o validez normativa. Él dice, la validez social de las normas jurídicas se determina por el grado de imposición, es decir, por la aceptación que cabe esperar por el círculo de los miembros de la comunidad jurídica de que se trate. La legitimidad de la norma se mide por la desempeñabilidad discursiva de su pretensión de validez normativa. Así, la norma alcanzará la validez normativa denominada legitimidad cuando cumpla su función, o lo que es lo mismo, cuando sea eficaz. ¿Ok? Aquí lo que nos dice Habermas es que para poder que una norma tenga validez social es porque es bien aceptada por todo el círculo de personas en las que se aplica esa ley. Si no, no vamos a poder hablar de esta validez. Dice que la eficacia normativa entonces depende de que los sujetos a quienes va dirigida la norma, y que la mayoría de las veces no son expertos en derecho, tengan en la norma un espejo en el que necesariamente deban verse. Entonces, nos dice también, si bien no todas las personas se especializan en un estudio del derecho, es importante la educación de la población en materia de sus derechos y obligaciones, al menos desde su rol como ciudadanos, porque en la medida que nosotros conozcamos los derechos que tenemos y las obligaciones, vamos a poder respetarlas. Recuerden cuántas veces hemos oído, es que usted infringió que iba a exceso de velocidad en esta calle. ¿Y qué te contesta? Ah, pues es que no sabía que aquí la velocidad era tanta. Y entonces, al son de desconocer la norma o la obligación que tenemos como ciudadanos, las violentamos. Para que una norma sea eficaz, dicen estos autores, debe de tener el reconocimiento del ciudadano que la debe de cumplir para poder que hablemos de validez y efectividad o eficacia. Nuestra autora nos menciona el litigio estratégico. El litigio estratégico, esta es pregunta también de la tarea, es una técnica para generar avances en las políticas públicas y mejoras en las normas a través de la impartición de justicia en casos concretos que por su relevancia pueden mover las voluntades políticos sociales hacia un mejor estado de las cosas. En materia de derechos humanos, el litigio estratégico, pregunta de la tarea 9, tiene como objetivo contribuir, promover e impulsar el acceso a la justicia a través de la defensa, sistematización, investigación y difusión de las situaciones representativas de patrones sistemáticos de violaciones de los derechos humanos que demuestran en términos humanos cómo estas fallas estructurales afectan a personas en su experiencia concreta y a la luz de la existencia de los estándares internacionales en la materia. Eso es lo que el litigio estratégico va a pretender arreglar, ¿ok? El promover e impulsar todo, que se realice una justicia en donde el afectado, el que en el día a día está violentado o se le incumplen, se le agrede en sus derechos humanos, cuando esto es sistemático, el litigio nos va a proporcionar esta fuente de esta arma de evitar y lograr que se observen los derechos gracias a la determinación de un juez, ¿ok? De una autoridad
judicial nuevamente. Dice nuestra autora que a más de 100 años de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, calificada como una constitución que en su momento era muy vanguardista, porque era una constitución en donde se velaban los derechos sociales, pues aún México no destaca por ser un verdadero Estado que garantice los derechos sociales. Los gobiernos, sus dirigentes, se olvidan lo que prometen, que son mejores condiciones de vida, bienestar social, etcétera. Lo hablábamos hace un momento, en donde nos damos cuenta que durante las campañas te prometen mejor vivienda, te van a prometer que vas a ser mejor educado, que vas a tener hospitales de primer mundo, y a la hora de la hora llegan al poder y se les olvida y no generan el cumplimiento de estas garantías. Tenemos números que son muy interesantes. En 1810 en México había 6.122.000 personas. En 1910 se arrojó un censo que daba la cifra de 15.160.369 habitantes en todo el país. Para 2015, 105 años más, tenemos que el censo nos arroja el número de 119.530.753 habitantes. ¿Ok? Y nos damos cuenta que 200 años después de la independencia o 105 años después de la revolución, sigue habiendo una gran diferencia entre ricos y pobres y en las condiciones de vida de millones de mexicanos. Esto, dice nuestra autora, yo estoy de acuerdo con ella, son el resultado de la corrupción, la opacidad del manejo de los recursos públicos, la globalización de la economía. Y en México en particular, es vergonzoso ver cómo en los últimos años se habla de desviaciones de miles de millones, que un gobernador se pueda llevar 6,000 millones de pesos, un secretario de Estado se lleva 10,000 millones de pesos. De verdad son cantidades groseras para las necesidades y la forma en que se vive. Fíjense, entre 2012 y 2014, cerca de 100,000 personas abandonaron la pobreza extrema para pasar a pobreza. Esto porque alcanzan un mejor salario o porque cumplen al menos 4 de los 6 derechos sociales que el Coneval utiliza para identificar a la población pobre, pobre en pobreza extrema. Y estos elementos son alimentación, salud, seguridad social, educación y calidad y espacios de la vivienda. Y también los servicios que tiene la vivienda, los servicios básicos, agua, luz, drenaje. Entonces, si tienes 4 de estos 6, dejas de pasar de la pobreza extrema, que los de la pobreza extrema no tienen 4, a lo mejor tienen 2, a lo mejor no tienen ninguno, viven en la calle, viven en asentamientos irregulares, perdón, en donde la vivienda no, la luz no es oficial, se la roban, no tienen drenaje, no tienen agua, tienen que bajar cuadras y caminar mucho para continas, para agua, o tienen que ir pipas a llevarles el agua. Entonces, estos son los elementos que el Coneval toma en cuenta para decir cuántos hay. Y fíjense, tenemos que 11.4 millones de personas aún viven en pobreza extrema en México. Y recuerden además que estas cifras son lo mínimo creíble, porque hay muchas poblaciones, sobre todo en asentamientos irregulares, a donde no se va a hacer censos, o si se va a hacer censos, la gente no sale a ayudar a contestar los censos porque tiene miedo, porque están en situación irregular, son posesionarios o se están robando a la luz. Entonces, nada que tenga que ver con autoridades, ellos se meten y no contestan. Pero fíjense como quiera que hay 11.4 millones de personas en México
que aún viven en pobreza extrema. Ni siquiera tienen cumplen con alimentación, salud, mucho menos educación y pues la calidad de sus viviendas, ni que hablemos de ella o los servicios que tienen en ella. 11.400.000 personas. Pero también tenemos que 33.1 millones de personas no tienen una gran calidad de vida, tienen lo indispensable, ¿ok? 26.5 millones están privados de 3 de estos 6 elementos que, con los que se identifica la pobreza. Nada más tienen 3, o alimentación, espacio de vivienda, no tienen seguridad social, sí tienen educación, pero no tienen los servicios básicos en la vivienda. 26,5 millones de mexicanos. Entonces, no es posible que en un país como México, que tiene tantas riquezas y que vemos que la corrupción se lleva 11,000 millones de pesos o no sé, todo lo que ha encontrado este presidente, y cada vez que cambiamos de presidente, el nuevo presidente encuentra que hubo un ratero grande. No, obviamente no hubo uno, ¿verdad? Hay cientos, pero pescan a uno para demostrar que ellos son decentes y que va a haber un cambio en el gobierno. En fin, nuestra autora nos dice que esto es inadmisible en un país tan rico como México, que tiene tantos recursos naturales y que cuenta con 12 tratados comerciales internacionales. Dice que los grupos sociales de trabajadores, campesinos, indígenas, madres solteras, personas en situación de calle, siguen esperando que los gobiernos cumplan con lo pactado en las normas jurídicas. Es por eso que se debería, esto es lo ideal, el legislador debe dotar a las normas de los elementos necesarios para hacerlas eficaces. Debe establecerse reformas legales que cumplan o compelan o obliguen a las autoridades a cumplir con la obediencia y la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico mexicano. Serían los primeros obligados, todos los que son autoridades o servidores públicos. Y 3, deben generarse políticas públicas que tengan como objetivo la educación social en materia de derechos humanos individuales y sociales, así como de los deberes y obligaciones de las personas en sus diferentes roles sociales, como ciudadanos sobre todo, para poder lograr que el destinatario, toda la población, se apegue precisamente a las normas. Esto sería lo ideal, esta educación que deberíamos de tener todos los ciudadanos de un estado acerca de los derechos y las obligaciones, es lo que nos puede llegar a hacer que se cumplan y se observen mejor los derechos humanos. Y con esto da fin nuestra autora al capítulo 8, judicialización de los derechos sociales en México. Y la verdad es que es un tema muy interesante que nos permite darnos cuenta cómo México aún está en pañales con respecto a los derechos humanos y todas las grandes oportunidades que tenemos para hacerlos valer y observarlos. La oportunidad que tiene México de ser un país progresista y llegar realmente a ser un Estado de Derecho es muy amplia, ya que hay mucho que podemos hacer. Y si el legislador puede generar estas normas que den los mecanismos para hacer valer los derechos y logramos
acuérdense que esto es un círculo. Entre más pobreza hay y falta de educación, más violación a los derechos humanos en un pueblo. Porque las autoridades finalmente son ciudadanos que tampoco estuvieron preparados para hacerlas valer. Muy bien, hasta aquí llegamos con esto. Voy a suspender la grabación para llegar